Perlas del libro de Ezequiel. Vivimos tiempos en los cuales las naciones se preparan para la guerra. Algunas ya están en guerra. Hay movimientos terroristas, disidentes, y cada uno se va moviendo según sus propios intereses. Y la pregunta es, ¿Dios está al margen de todo lo que está sucediendo en la actualidad en la tierra? ¿O está tomando en cuenta las acciones de cada una de las naciones? Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos meditar en las perlas del capítulo 25 del libro de Ezequiel. ¿Qué perlas nos tiene este libro de Ezequiel? ¿Qué perlas? Miren, lo siguiente. Dios lleva cuentas precisas con las naciones, muy precisas. Y en este capítulo 25 se nos habla acerca del juicio contra las naciones. Jeremías también habla de lo mismo, juicio contra las demás naciones. Dios le mandó mensajes tanto a Jeremías como a Ezequiel sobre la destrucción de Jerusalén. El castigo había comenzado por la casa de Dios, pero ahora ese castigo se extendería al mundo exterior, a las demás naciones. Lo mismo dice Primera de Pedro 4:17. Es necesario que el juicio comience por casa, por los que son los hijos, por los que son los creyentes, y luego todos los seres humanos serán juzgados. La verdad bíblica es una sola, el Evangelio es uno solo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. En este capítulo comienza una nueva serie de profecías relacionadas con varias naciones vecinas. Ezequiel había concluido su testimonio acerca de la destrucción de Jerusalén y del remanente del Estado israelita. Ya no debía hablar más de este tema, sino aguardar que se cumpliera la condenación predicha. Entre tanto, Dios le mandó que dirigiese su atención a las naciones que rodeaban a Jerusalén, que predijera su inevitable suerte. Les tocaba ahora a ellos. Y aquí, una vez más, queda demostrado que Dios no era solo Dios de judíos e israelitas, sino que es Dios de toda la tierra. No es Dios solamente en el presente de los que creemos, es Dios de todos los que creen y los que no creen, de las naciones pacíficas y de las naciones belicosas. Vivimos tiempos en los cuales vamos escuchando en las noticias Israel en guerra, Irán atacando, Rusia invadiendo, Ucrania en guerra, y así una serie de naciones. China se va preparando para la guerra. Cada nación se va preparando. Europa se va preparando para la guerra. ¿Dios está al margen de todo esto? ¿O sigue teniendo el control como lo tuvo en los tiempos de Ezequiel? ¿Cuál es el mensaje para Amón? Y dirás a los hijos de Amón: oíd palabra de Jehová el Señor. ¿Cuál es el mensaje? Por cuanto dijiste: Ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada, y llevada en cautiverio la casa de Judá, por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras, y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas,
y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuál era el pecado de Amón? Haberse burlado de la desgracia de los judíos, haber celebrado la destrucción del santuario de Dios. Ea, aquí se nos muestra cómo es de que hay ciertas personas, ciertas naciones que pueden celebrar la desgracia ajena. Terrible, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede alegrarse cuando otra persona está en desgracia, por más enemigo suyo que sea? Si en usted hay ese espíritu de alegrarse por la desgracia de quienes considera sus enemigos o de quienes suelen hacerle daño a usted, cuidado, cuidado, que así como Dios hizo juicio en Amón, hará juicio con cada uno de nosotros, demandará de nosotros cada uno de nuestros pecados. Por tanto, serás entregado. Consecuencias. Siempre hay consecuencias. Nunca nuestros pecados quedan sin castigo. Nunca. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto batiste tus manos, aplaudiste, celebraste, como cuando alguien celebra, si es hincha de algún equipo de fútbol, un gol, ¿no? O cuando alguien celebra un logro, pero aquí se estaba aplaudiendo el dolor, el sufrimiento de una nación. Golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Miren lo que dice aquí. Te gozaste en el alma. ¿Cómo odiaba Amón a Judá? Realmente era terrible. Para alegrarse en el alma de la desgracia de otra persona, ese odio tiene que ser tan profundo. Y eso sucedió. Y miren que las naciones están conformadas por personas. Y posiblemente no todos celebraron, pero la gran mayoría, y lamentablemente cuando la gran mayoría participa, el juicio es sobre todos, como sucedió con Jerusalén. No todos eran pecadores, no todos se habían alejado de Dios, pero sufrieron las consecuencias. Ese es un punto que todavía nos cuesta entender, aunque podemos ensayar algunas respuestas. Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras, te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Hasta este momento Amón no había querido reconocer este hecho. Dios deseaba que el conocimiento de su poder llevara a los hombres a buscar la salvación divina. Pero estos vecinos, en lugar de buscar al Dios de Israel, se burlaron de su pueblo. Esta es una gran perla. Jamás te burles de la desgracia ajena, por más enemigo tuyo que sea esa persona, por más que se merezca ese castigo. En los versículos del 8 hasta el 11 se nos habla sobre el castigo sobre Moab. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Moab, descendientes ¿de quién? De Lot, parientes de los judíos. Y que dice, son como los demás, no tienen nada de especial, nada. Cometieron un pecado similar al pecado de Amón. Se burlaron de la desgracia del pueblo de Dios. Son como todos los demás.
Sus dioses son como nuestros dioses. No hay nada diferente. Por tanto, dice el Señor, he aquí yo abro el lado de Moab desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriat-Taim. Yo abro, es decir, dejar al descubierto el flanco de Moab para que los enemigos entraran, para que sean invadidos, para que sean destruidos. ¿Por qué? Porque se alegraron de la desgracia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba sufriendo por sus pecados. Se merecía, como dice la palabra, pero nadie tiene el derecho de burlarse. Alguien escribía unos días atrás, maldiciendo a aquellas personas que no creen como él. Hay personas que creen tener el derecho de maldecir a los demás porque no viven según su parecer. Pueden merecerse todos los castigos, pero no nos corresponde a nosotros ni alegrarnos ni maldecir a esas personas. A los hijos del oriente contra los hijos de Amón y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. No más memoria. Y luego dice, también en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Habrán juicios. Dios es un Dios de toda la tierra. Dios es un Dios de todos. Luego, en los versículos 12 hasta el 14, se nos habla sobre los juicios sobre Edom, otros parientes de Israel. Y aquí el parentesco es todavía mucho más cercano, porque Edom, ¿quiénes son los edomitas? Los hijos de Esaú. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Tomando venganza. La enemistad entre Edom e Israel prácticamente data desde los tiempos que Israel estaba en el desierto camino a Canaán. Y ellos constantemente estaban tratando de atacarlos. Incluso les negaron el paso cuando Moisés envió sus mensajeros pidiéndoles que les den paso. Dijeron no. No los querían. No los querían. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. A Israel, cuando avanzaba camino a la Canaán, Dios le advirtió que no debía tocar a los edomitas. Pero los edomitas tenían odio hacia este pueblo. Y ahora había llegado el tiempo de juzgarlos. Ahora había llegado el tiempo de que ellos respondan por sus pecados. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira. Y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. En manos de mi pueblo. Interesante. Esta frase sugiere que el castigo divino contra Edom habría de cumplirse por mano de los israelitas. Algunos han señalado el cumplimiento de esta predicción en tiempo de los macabeos, cuando Juan Hircano conquistó a los idumeos, según Josefo, y los obligó a circuncidarse en señal de que formaban parte del pueblo judío. Sin embargo, es más probable que esta parte de la profecía había de cumplirse en relación con los planes de Dios para el reino restaurado de Israel. Este nuevo estado finalmente destruiría a todos sus enemigos.
Los juicios de Dios llegan en el momento y en el tiempo indicado por Dios. Y la última parte nos dan las profecías sobre los filisteos, contra los filisteos. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo y destruyendo por antiguas enemistades. Los filisteos fueron uno de los enemigos más acérrimos de Israel. Y a lo largo del tiempo fueron cometiendo una serie de atrocidades, pecados. Ahora había llegado el tiempo de juzgar. Miren, aquí tenemos una perla. Hay personas que creen que nunca van a ser juzgados porque sus abusos, sus delitos, sus crímenes suelen estar impunes. 1 año, 10 años, 20 años, y suelen creer que ya todo está olvidado. Va a llegar el momento en que esos pecados demandarán que el pecador responda por ellos, salvo que se haya arrepentido, salvo él. Cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por enemistades, por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos y destruiré al resto que quede en la costa del mar. Los cereteos. Es probable que esta tribu viviera en la costa al sur de los filisteos. Los cereteos, ¿no? Muchos de ellos en los tiempos de David formaron parte de su ejército, se convirtieron al Dios de Israel. Y haré en ellos grandes venganzas y reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Destruiré los juicios. Recuerden, el juicio comenzó por casa, primero por Jerusalén, y luego ahora se extiende a las demás naciones, y lo vamos a seguir viendo en los demás capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 26 viene la profecía contra Tiro, ¿no? La profecía. De la misma manera, el tiempo del juicio de Dios antes de que Cristo venga comienza por casa y luego todos los demás. ¿Estás preparado para el juicio? ¿O estás aprendiendo las perlas que vamos encontrando capítulo a capítulo? ¿Cuál es la gran perla aquí? No te burles del que cayó en desgracia. No hagas leña del árbol caído. Que Dios te bendiga. Amén.